1 de la tarde con 52 minutos. Vamos a recibir en nuestro estudio a la periodista Laura Soto del área internacional de CNN Chile. Hay mucho que analizar. Elecciones en Perú, segunda vuelta el domingo. Pero vamos a comenzar, Laura, el comentario de este día viernes con una entrevista exclusiva de CNN a un asesor militar iraní, un asesor militar del líder supremo. Tú tienes los detalles, Laura, bienvenida. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Es sin duda una entrevista bastante poco común que ocurra por parte de un alto funcionario iraní a un medio estadounidense, en este caso el propio asesor militar del líder supremo Mojtaba Khamenei, que daba indicios de qué es lo que esperan para aceptar un posible acuerdo de paz y decía de que es fundamental que los activos iraníes que están siendo congelados en este momento por las autoridades estadounidenses sean liberados para ahí recién poder entonces aceptar un acuerdo de paz. Actualmente son 24.000 millones de dólares los que están congelados y que de eso depende, ¿no es cierto?, un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. También al consultarle respecto a la posible continuación de los combates, aquí lo que le decía, ¿no es cierto?, el periodista de CNN, Frederick Pleitgen, era que qué ocurriría si que continúan los combates, que esto también podría, por supuesto, afectar mucho a Irán. Y lo que el asesor militar iraní Mohsen Rezai respondía era que ampliar esta guerra es una posibilidad si es que Estados Unidos sigue atacando, van a seguir atacando a las bases estadounidenses y ampliando entonces su rango a otros puntos fuera del estrecho de Hormuz. Es la amenaza entonces que lanza el asesor militar del líder supremo de Irán. Pasemos a escuchar lo que dijo. Si la guerra continúa y no se levanta el bloqueo naval, la llevaremos al Océano Índico, al estrecho de Bab el-Mandeb, al Mar Rojo y al Mediterráneo, y le daremos una nueva dimensión al conflicto atacando las bases estadounidenses que ya hemos atacado. Estados Unidos sufrirá sin duda muchas pérdidas. Las pérdidas estadounidenses serán muy graves. Bien, lo que decía el asesor militar iraní también es que las negociaciones están en un punto muerto y que la pelota está en la cancha de Trump, que él es quien debe romper aquel punto muerto. Según lo que se informa por parte de la prensa, es que Irán ha exigido la liberación de 12.000 millones de dólares en fondos congelados y posteriormente en otra etapa otros 2.000 millones de dólares. Pero acá la preocupación por parte de los funcionarios estadounidenses es que aquella descongelación podría en el fondo romper con un apalancamiento clave que tiene entonces el gobierno de Estados Unidos para en el fondo forzar a Irán a que cumpla sus objetivos. Sabemos también, por ejemplo, que está claro lo que Washington ha solicitado respecto al programa nuclear iraní, que todo el uranio altamente enriquecido sea destruido, ¿no es cierto? Esa es parte de las condiciones que entrega Estados Unidos, pero, o que más bien que exige Estados Unidos, pero incluso el presidente Donald Trump había dicho de que de todas formas no iba a liberar estos activos iraníes congelados. Por lo tanto, es un punto clave en la negociación que en estos momentos se encuentra estancada, todavía compleja, a la vez que se han registrado, ¿no es cierto?, nuevos ataques. Por ejemplo, vimos lo que sucedió en el aeropuerto de Kuwait, así como también a bases estadounidenses. Por lo tanto, la tensión sigue bastante fuerte, ¿no es cierto?, en esa zona de la región de Medio Oriente. Ahora sí, vamos a hablar sobre las elecciones en Perú, porque ya tenemos el balotaje que se va a desarrollar, ¿no es cierto?, este día domingo. Va a enfrentar a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez. Ambos candidatos cerraron sus campañas en Lima, particularmente Fujimori lo hizo en el Estadio Nacional, que es el más grande del país. Y también hablabas, ¿no es cierto?, sobre, en el fondo, romper estas trabas que hace décadas están en la población peruana, ¿no es cierto?, que haya más bien una unión de la ciudadanía. También ella decía, por ejemplo, parte de algunos de sus ideales tiene que ver, por ejemplo, no tocar el Banco Central. De hecho, es una propuesta que también dice en este caso Roberto Sánchez. Pero sin duda que la figura de Keiko Fujimori sigue estando muy ligada a su padre, Alberto Fujimori, quien falleció en 2024 luego de recibir, ¿no es cierto?, en el fondo una salida humanitaria, ¿no?, de la cárcel cuando enfrentaba 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Pasemos a escuchar inmediatamente lo que dijo Keiko Fujimori en su cierre de campaña. Queremos un gobierno confiable,
Un gobierno que respete la ley y la Constitución, que defienda el Banco Central de Reserva para que no haya inflación, que defienda la inversión privada. Y yo sé y soy consciente que muchos no han votado por mí. Y a ellos apelo a que puedan elegir más allá de nuestras diferencias y a pesar de ellos a elegir por el futuro. Bien, es cuarta vez que Keiko Fujimori se presenta a una elección presidencial y quien también cerró durante la noche del día jueves su campaña ha sido Roberto Sánchez. Lo hizo en otro punto de la capital peruana, partió después que Keiko Fujimori y él tuvo ahí también un mensaje bien directo, ¿no es cierto?, a su contendora en estas elecciones. Vamos a estar bien atentos a lo que ocurre aquí porque primero Roberto Sánchez, simpatizante de Pedro Castillo, el expresidente peruano que, recordemos, intentó este autogolpe de Estado en 2022, por lo cual ahora también se encuentra encarcelado. Él promete un indulto presidencial para Pedro Castillo. También, por supuesto, que genera ahí bastante simpatía Roberto Sánchez en las mismas zonas en las cuales también Pedro Castillo generaba simpatía, que es entre los campesinos, las zonas más alejadas de los centros urbanos de Perú, que se han sentido abandonados por el Estado, porque sabemos que también Perú es un país sumamente centralizado y es justamente a ese grupo de personas que apela Roberto Sánchez. Y también recordemos lo que pasó en la primera vuelta, porque en un comienzo los comicios, o más bien las encuestas, hablaban de que iba a ser Keiko Fujimori y Jorge Aliaga, el ex candidato de extrema derecha, quien iba a pasar un balotaje junto a ella, pero finalmente no fue así. A medida que se iban contando los votos y avanzaba el conteo en la sierra, en las zonas más alejadas, más rurales, resultó finalmente ganador Roberto Sánchez en segundo lugar y que ahora se enfrenta a este balotaje. Pasemos a escuchar lo que dijo en su cierre de campaña. Esta noche bendita en que nuestro pueblo nos ha traído acá, estamos seguros que será el fin del caos, el fin de la señora K, el fin de asesinatos, el fin de la corrupción, el fin de la impunidad. ¡Abajo la señora mafiosa! ¡Abajo! El pueblo sabe quién eres, el pueblo sabe de dónde vienes y este pueblo el 7 de junio se levanta, compañeros, para exigir democracia, derechos humanos, justicia social, paz social. ¡Viva los pueblos profundos de nuestra patria! Bueno, Laura, te quería hacer un punto respecto a lo que tomó en tiempo el conteo de votos en la primera vuelta y lo sorpresivo que fue en algún minuto la irrupción de Sánchez en el balotaje, pensando en que la demora en el conteo estuvo más focalizada justamente en los sectores rurales donde él concentra un mayor apoyo. Apoyo de Sánchez, que obviamente está amparado en la figura de Castillo y en un concepto que todavía está presente en el mundo rural de Perú, de que a Castillo no se lo dejó gobernar los poderes fácticos o quienes habían ostentado el liderazgo político en Perú años atrás o en el periodo anterior. Claro, porque lo que hizo Pedro Castillo fue muy importante. Imagínate, el primer campesino que llega al poder en Perú. Quizás una posición que siempre se ha visto más bien para la élite peruana, por lo mismo es que genera también ahí tanta simpatía entre los sectores rurales, los sectores económicos bajos de Perú, que creen lo que tú decías, ¿no es cierto?, de que a él no se le dejó gobernar. Y por supuesto que Pedro Sánchez también se asemeja a esa imagen. De hecho, lo vemos, por ejemplo, con el clásico sombrero campesino que también utilizaba un símbolo, sin duda. Un símbolo, Pedro Castillo ya siendo presidente y también en su campaña presidencial. Así que, por supuesto, ahí hay que ver qué pasa, pero eso hay que tener en cuenta, de que el conteo de votos se demora más en las zonas rurales, así que eso puede tomar más tiempo. Podría parecer quizás de repente que Keiko Fujimori sube, pero hay que estar atentos a lo que ocurre en las zonas rurales. Sí. Y para ir cerrando las encuestas, la última encuesta Ipsos del día domingo tiene un simulacro de votación en el cual la candidata de Fuerza Popular recibe 40,4% de los votos y el candidato de Juntos por el Perú 38,3%, dentro del margen de error. Pero también hay encuestas, esto reportado por la agencia EFE, es otro sondeo, pero que fue enviado a instituciones privadas porque ya en una semana antes de las elecciones no se puede publicar encuestas de este tipo. Claro, y acá la intención de voto es mucho más estrecha. 43,1%
8%, ¿no es cierto? Y sí, justamente tiene una cercanía mucho mayor respecto, los dos arriba de los 40%, pero al menos un punto de diferencia, 2 puntos de diferencia. Así que hay también muchísimo más estrecho, todavía siendo el margen de error, empate técnico. Habrá que ver qué pasa entonces en las elecciones del día ¿Y cuánto toma domingo. el conteo? ¿Cuánto tome el conteo? Porque Sí. duró harto la primera vuelta. Bien, Así es. vamos a cambiar de tema, nos vamos a hablar sobre la guerra en Ucrania y esta carta que envió el presidente Volodymyr Zelensky al presidente ruso Vladimir Putin, y que de hecho es quizás la primera carta conocida que ha enviado Zelensky directamente a su homólogo ruso, y pide un cara a cara, ¿no es cierto? Ese es el llamado que hace entonces en esta carta, dice, ¿no es cierto?, en esta carta abierta también, porque la publicó, ¿no es cierto?, de que es erróneo esperar simplemente que la guerra en Europa se convierta en el foco de Estados Unidos, en la atención, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, y que la paz solamente vendrá a través de un diálogo directo entre Ucrania y Rusia. De hecho, también hubo un tono bastante desafiante, incluso un poco irónico por parte del presidente Volodymyr Zelensky, en el cual dice, por ejemplo, que después de 26 años en el poder, la edad está tomando peso, ¿no es cierto? Y se refiere en el fondo a la edad del presidente ruso Vladimir Putin. Así que también ahí tiene esos signos, ¿no es cierto? El Kremlin confirmó haber recibido esta carta, pero aún así, por supuesto que algún diálogo directo no se ha confirmado y es difícil que aquello ocurra. De hecho, así es entonces que se habla sobre qué va a pasar, ¿no es cierto?, con estas negociaciones que aún no son posibles de lograr, con un estancamiento, ¿no es cierto?, en este conflicto que todavía sigue fuerte, con un frente de batalla relativamente estancado, pero los bombardeos aumentando entre ambas partes. Ahora vamos a hablar sobre China y esta visita por parte del presidente Xi Jinping que se ha confirmado a Corea del Norte. La próxima semana, entre el lunes y martes, 8 a 9 de junio, se va a desarrollar esta visita de Estado, que es la primera en 7 años. La última vez que Xi Jinping fue a Pyongyang fue en 2019, y es en un punto importante en el cual China se levanta como una potencia mediadora, o eso es la imagen que quiere mostrar, y también como una potencia estable, ¿no es cierto?, en medio de la guerra contra Irán, y también, por ejemplo, los vaivenes arancelarios de Donald Trump, que por supuesto que han generado ahí bastante incertidumbre en el mundo. Así es entonces que también lo que se espera es que el líder Kim Jong-un busque, ¿no es cierto?, acuerdos comerciales nuevos con China, porque es el principal salvador económico de este hermético país. También podría ser posible, ¿no es cierto?, un impulso del turismo, que lleguen más visitantes chinos a Corea del Norte, teniendo en cuenta estos centros turísticos, tanto de playa como de esquí, que Corea del Norte ha construido. Una visita que se da unas pocas semanas después, ¿no es cierto?, de esta visita por parte de Donald Trump y Vladimir Putin a Beijing, que fue tan solo con una semana de diferencia. Ahora vamos al último tema, porque la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, va a tener que estar en una lista para recibir un posible trasplante de pulmón debido a una enfermedad que fue diagnosticada hace ya bastante tiempo, pero que se ha agravado bastante, ¿no es cierto? Mette-Marit, quiero decir, de 52 años, entonces ya se confirma por parte de la Casa Real Noruega que está en lista de espera para este trasplante de pulmón por una enfermedad pulmonar crónica potencialmente mortal. Ella fue diagnosticada de fibrosis pulmonar en 2018 y por lo tanto tampoco puede cumplir con sus deberes de la familia real. Recordemos que ella está casada con el heredero al trono, Haakon, y que también, por supuesto, que esto ha afectado al príncipe heredero en esa materia, porque ha tenido que, en el fondo, cerrar o más bien cancelar varios de sus eventos públicos, ya sea internacionales y nacionales, para poder acompañar en este caso a su esposa. Vamos a ver también qué sucede, cómo avanza la salud de la princesa heredera, que no ha tenido meses fáciles. Recordemos la polémica con su hijo que no es técnicamente parte de la familia real porque es de otro matrimonio, Marius Borghoivi, quien fue juzgado por violación, recordemos, aún sin sentencia, y la propia controversia que afectó a Mette-Marit cuando fue en el fondo nombrada a los archivos de Epstein, en la cual se reveló que tenía una estrecha relación con el depredador sexual fallecido. Claro, no ha sido un periodo fácil para Por la supuesto. princesa. Gracias, Laura Soto, que tengas un buen fin de semana. Nos vemos, que estés muy bien. Nos vemos en la próxima, 2 de la tarde con 7 minutos.